Si nos ponemos de pie, por favor, para poder leer la palabra del Señor. Proverbios 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Como rugido del cachorro del león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. El perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. El rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Esa falsa y venida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. No ames el sueño, para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador de los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca se llena de cascajo. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. No digas, yo te declaré, espera a Jehová y él te salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo reflexionar. El rey sabio
también a los impíos, y sobre ellos hace rodar la rueda. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Todos. Los azotes que hieren son medicina para el mal, y el castigo purifica el corazón. Ahora entramos al tiempo de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, estos últimos domingos, a partir del 17 de diciembre, hemos tenido predicaciones diferentes, obviamente tratando de cubrir como temas especiales por las épocas que vivimos. Pero ahora este domingo vamos a retomar el estudio que estamos teniendo acerca de las cartas o las epístolas pastorales, ¿sí? ¿Y cuáles son esas epístolas, hermanos, que se denominan como pastorales? Primera, segunda de Timoteo, Tito, y algunos probablemente dicen que Filemón, pero particularmente las tres cartas que hemos nombrado, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, estas cartas escritas por el apóstol Pablo a pastores jóvenes o jóvenes que estaban de alguna forma involucrados en el ministerio público de la iglesia, y que Pablo les envía a diferentes iglesias con el fin de que ellos corrijan lo que estaba sucediendo y siendo deficiente en esas iglesias. Nosotros ya hemos estudiado el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y vamos a continuar ahora nuestro estudio en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, y les invito a que abran sus Biblias en ese pasaje. Y hoy nos toca revisar los versículos del 6 al 11. En primer lugar, ustedes deben saber que en la planificación estaba que lleguemos al versículo 16, pero no se va a poder porque es larguísimo. Así que lo que vamos a hacer es tomar este tiempo para llegar al versículo 11. Vamos a tratar de llegar al versículo 11 y posteriormente las siguientes prédicas van a tratar de abarcar el resto de versículos, ¿sí? Hay mucho que decir, mucho que podamos pensar. Entonces la idea de esta mañana es que podamos de alguna forma tener nuestra mente bien atenta para poder captar estas cosas. Así que vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 y después arrancamos con la predicación. Dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 6 al 11. Si esto enseñas a los hermanos, serás, y ahí vamos a hacer un énfasis, buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Todo el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Toda esta predicación que vamos a tener hoy, y probablemente la semana que viene, de estos versículos hasta terminar al versículo 16 de la porción que acabamos de leer y más, va a estar enfocado en un tema, hermanos, y este tema es ser un buen ministro de Jesucristo. Una vez más, ser un buen ministro de Jesucristo. Ahora, si nosotros regresamos al capítulo 4 y nosotros vemos la palabra que se traduce como ministro, es una palabra que nosotros ya la hemos estudiado con anterioridad, hermanos. Y lo estudiamos cuando revisamos el capítulo 3 y comenzamos a mirar los requisitos de aquellos que eran llamados diáconos. ¿Y se acuerdan, mis hermanos, cuál era el significado de la palabra diácono? Servidor, ¿no es cierto? Y la palabra diácono se utilizaba en muchos pasajes de la Escritura
para designar una persona que está al servicio o para describir la forma en que una persona está presentando una ofrenda, si se podría decir, a Dios con un acto que él está haciendo. Entonces, una palabra que nosotros ya lo conocemos, y esa palabra ministro entonces implicaba servicio a Dios. Ahora, como lo habíamos visto en el capítulo 3, habíamos dicho que esa palabra diácono no solamente se limita a las personas que están presentando un servicio en la iglesia, sino que todos aquellos que hemos sido salvados por el Señor Jesucristo somos de alguna forma llamados servidores de Dios. Servidores de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta en esta mañana que nosotros de por sí, al haber sido salvados por Cristo, usted es un ministro de Cristo. Usted es un diácono de Cristo, usted es un servidor de Cristo. El Señor Jesús, cuando estaba en su ministerio, dijo que nosotros no podemos servir a dos señores, ¿no es cierto? O es a Dios y a las riquezas, pero noten la frase antes, usted no puede servir, dando a entender de que puede ser a Dios o puede ser a cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero si usted es cristiano, mi hermano, de por sí, usted ya es un ministro, un diácono, un servidor del Señor Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta, mis hermanos. Si usted, al ser salvo y de por sí ya ser un ministro o ser un diácono, ser un servidor del Señor Jesucristo, ya es eso, la pregunta es, ¿usted quiere ser un buen siervo del Señor Jesucristo? Porque de por sí ya lo es, por ser salvo, por la gracia de Dios. Pero ahora la pregunta de esta mañana y de estas prédicas que vamos a tener a continuación es, ¿nosotros queremos ser buenos siervos del Señor Jesucristo? Y obviamente creo que la respuesta que todos nosotros vamos a dar va a ser una respuesta igual, ¿no es cierto? Todos nosotros queremos ser buenos ministros, todos nosotros queremos ser buenos siervos, todos nosotros queremos ser buenos cristianos, todos nosotros queremos honrar al Señor, ¿sí o no, hermanos? Sí. Todos nosotros queremos ser buenos siervos del Señor Jesucristo, y es por esto que a partir del versículo 6 nosotros vamos a encontrar cosas que necesitamos hacer para ser buenos ministros de Jesucristo. Y no tengo otra vez este énfasis, cosas que nosotros debemos hacer. Noten algo interesante, mis hermanos, y noten la prioridad en la que Dios está interesado al actuar en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuando nosotros revisamos 1 Timoteo capítulo 3? Y podemos ir allí, ustedes pueden leer conmigo, dice el versículo 1, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y de ahí comienza Pablo a decir muchísimos requisitos de lo que Dios espera del carácter de alguien que esté en el servicio al Señor. Pero nota que todas estas características que Pablo las describe acá son cosas que el ministro de Cristo debe ser. Entonces, nota cómo sigue. El ministro de Cristo tiene que ser irreprensible. Tiene que ser marido de una sola mujer. Tiene que ser sobrio, tiene que ser prudente, tiene que ser decoroso, tiene que ser hospedador, tiene que ser... esta es la única cosa que tiene que hacer, dice, tiene que ser apto para enseñar, pero implica ser, pero después continúa y dice, tiene que ser amable, tiene que ser, no de beber vino, no tiene que ser pendenciero, no tiene que ser codicioso, pero todas cosas que implican ser, o convertirse en una persona de carácter, ella misma, internamente, el ser, ¿sí? Ahora nosotros, cuando llegamos al versículo 6, Pablo nos va a decir cosas que nosotros necesitamos hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo. Y una vez más yo quería decirles esto porque noten ustedes en lo que el Señor Jesús primeramente está interesado en nosotros. Es que nosotros seamos para que después nosotros hagamos. ¿Se dan cuenta la prioridad de Cristo? Entonces, Dios de alguna forma está interesado en que nosotros internamente podamos llegar a la estatura que Dios espera que nosotros lleguemos, para que después nosotros estemos dispuestos a hacer cosas.
La palabra de Dios dice en el libro de Isaías que nuestras obras de justicia delante de los ojos de Dios eran como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Cuando nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo, incluso nuestras buenas acciones estaban manchadas con el pecado de nosotros mismos al hacer estas acciones. Por más lavadas las manos que usted tenía, por más baños que se daba, por más limpieza que haya tenido ese día y esas buenas acciones que usted quería hacer por el Señor Jesucristo, todas esas acciones sin haberlo conocido a Él y sin el don de Dios, sin la salvación de Jesús en su vida, eran como trapo de inmundicia. Estaban manchadas de pecado. Usted no podía hacer absolutamente nada que no esté relacionado con el pecado que moraba en medio de nosotros. Pero ahora, mis hermanos, que nosotros hemos sido salvos por el Señor Jesucristo, hoy nosotros a través del Espíritu Santo sí podemos, en primer lugar, tener un carácter piadoso, el ser, y a la vez poder hacer cosas que manifiesten a otros hermanos o a gente que no conoce el Evangelio, que nosotros hemos sido regenerados, hemos sido salvados por Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, noten que el Señor Jesucristo está interesado primero en que nosotros seamos para que hagamos. Y noten también esto, hermanos, que nosotros somos llamados en la Biblia no solo a que seamos. Quizás algunos de ustedes dicen, al escuchar, cuando nosotros predicamos sobre 1 Timoteo capítulo 3, quizás algunos de ustedes fueron amonestados. Y con cada una de esas cosas que íbamos examinando y revisando en cada palabra, que sean sin doblez, que sean prudentes, que sean honestos, que no sean dados al vino, que no vean a la iglesia como un lugar para ganar dinero deshonestamente. O sea, quizás con alguna de esas cosas usted fue amonestado y usted dijo, sí, es verdad. Yo tengo que cambiar con esas cosas. Pero Dios no solamente quiere que cambie internamente, sino que usted pueda manifestar lo que usted ya es a través de acciones. Entonces, no solo que sea, ni tampoco solo que haga. Porque probablemente nosotros podamos caer en esos dos extremos de que, bueno, yo me limito en mí mismo a tener un carácter piadoso, pero no manifiesto públicamente lo que puedo hacer por Cristo. O puedo simplemente involucrarme en hacer cosas, venir a la iglesia, venir a limpiar la iglesia, poner sillas, hacer un montón de otras cosas y presentar un montón de cosas que implican el hacer, pero sin tener un corazón correcto delante de Dios, llegando o tratando de llegar a esa estatura de lo que Dios demanda que nosotros seamos. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor Jesucristo quiere, a través de estos pasajes, mostrarnos que necesitamos ser para hacer. Y las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Ahora, noten también, mis hermanos, que la palabra bueno del versículo 1 del capítulo 3, cuando dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y esa palabra buena es una palabra griega que se traduce como kalos, y quiere describir algo que es honorable, algo que es admirable o algo que es excelente. Una vez más, algo que es noble, algo que es admirable y algo que es excelente. Y en el versículo 1 del capítulo 3, esa palabra bueno va a describir el servicio, el ministerio. Va a describir el ministerio. Entonces, de alguna forma, lo que está diciendo es que el que anhela servir al Señor, anhela un ministerio, anhela una obra que intrínsecamente es noble, admirable y excelente. Pero ahora que nosotros estamos en el contexto del versículo 6 del capítulo 4 y la palabra de Dios dice que serás un buen ministro de Jesucristo, deja de describir, o mejor dicho, se utiliza de otra forma, ya no para el ministerio, sino para ahora describir a alguien que debe ser noble, admirable y excelente. Un buen ministro de Jesucristo es una persona noble, admirable y excelente. Y se necesita de personas que cumplan con estas mismas condiciones porque el ministerio, porque el servicio al Señor, como lo vimos en el versículo 1 del capítulo 3, es noble, es admirable y excelente. Y por lo tanto, para un ministerio así se necesita una persona así. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien? Sí, vamos siguiendo todos juntos, sí.
Y ahora la pregunta es, mis hermanos, entonces, si yo quiero ser un buen ministro del Señor Jesucristo, noble, admirable, excelente, servidor del Señor Jesucristo, para cumplir con ministerio que tiene las mismas características, entonces la pregunta obvia en esta mañana es, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya vimos lo que tenemos que hacer. Y si algunos de nosotros nos olvidamos, podemos regresar al capítulo 3 y podemos leerlo de vuelta. Pero ahora vamos a enfocarnos en lo que Dios quiere que tú hagas. Y mira lo que dice el versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, vamos a saltarnos la palabra enseñas, porque lo vamos a ver después. Porque es una cosa que Dios demanda de nosotros que hagamos. Lo vamos a ver después nada más. Y vamos a continuar con la siguiente. Y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, en primer lugar, en el versículo 6, ¿a qué somos llamados nosotros a hacer, hermanos, para ser buenos ministros del Señor Jesucristo? A nutrirnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Nutrirnos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Mis hermanos, nosotros si podemos revisar, justo yo revisando un artículo de nutrición y de salud, se define nutrición a este proceso por el cual nuestro propio organismo tiene la capacidad de ingerir, digerir, absorber, transportar, utilizar y excretar las sustancias alimenticias, lo que nos permite a nosotros el crecimiento, el mantenimiento y la reparación de nuestro propio organismo. Entonces, nutrición implica todos esos procesos fisiológicos que pasan en nuestro cuerpo a fin de que nosotros podamos tener un crecimiento o mantenimiento o reparación de las funciones normales de nuestro organismo. Ahora, obviamente, nutrición no es un término que se utiliza en la parte médica para hablar solamente de un buen estado de salud. Porque nutrición implica un buen estado de salud o un mal estado de salud. Una buena nutrición o una malnutrición. Y eso implica lo que nosotros estamos dándole a nuestro cuerpo para que sea utilizado a fin de que nuestro cuerpo tenga todo lo necesario para cumplir con sus necesidades metabólicas y después con las necesidades de nuestro requerimiento diario. Ahora, hermanos, nuestro cuerpo puede utilizar, puede digerir, puede absorber, puede transportar, puede utilizar todas esas cosas, estos procesos, alimentos que sean adecuados y que sean buenos para nuestra salud. Nuestro cuerpo puede utilizar esas cosas para nuestra nutrición. Pero por otro lado, nuestro cuerpo también puede utilizar cosas que nosotros sabemos que no son tan buenas para nosotros, con el mismo objetivo, pero añadido a eso que son destructoras de nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo va a utilizar cualquier cosa para nutrirse, pero el tema es con qué nosotros lo vamos a alimentar. ¿Con qué nosotros lo vamos a alimentar? Entonces lo que Pablo está haciendo a través de utilizar esta palabra nutrido y este concepto obviamente de salud es ejemplificarnos a nosotros como creyentes. ¿Cómo es que nosotros debemos de estar instruidos con la palabra de Dios? Una vez más, Pablo está utilizando esta palabra instruido para ejemplificarnos a nosotros la manera en la que nosotros debemos de estar bien instruidos con la palabra de Dios. Porque Pablo agrega, ¿no es cierto? Nosotros podemos preguntar, ¿y de qué debemos nutrirnos o bien nutrirnos para ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Y Pablo responde con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, mis hermanos, si nosotros hablamos en términos de comida, ¿cada cuánto nosotros alimentamos nuestro cuerpo? Depende, ¿no es cierto? Algunos dicen, nos entra un antojito y ya compramos una rosca de Reyes, ¿no es cierto? O demás cosas, o pasamos en algún lugar y hay un McDonald's abierto o cualquier otra cadena de comida y entramos y nos comemos, ¿no es cierto? Y suplimos de alguna forma nuestras necesidades físicas
por esta sensación de hambre que tenemos o porque simplemente tenemos un antojo, las veces que nosotros queramos. O de alguna forma, frecuentemente estamos supliendo esas necesidades físicas de nosotros cuando hablamos de nutrición en términos físicos. Pero ahora, mis hermanos, nosotros deberíamos considerar que si nosotros suplimos de una forma periódica y frecuente nuestros cuerpos físicos, es la misma forma en la que nosotros deberíamos suplir nuestras necesidades espirituales al alimentarnos de la palabra de Dios. Si nosotros mínimo en el día consumimos 3 comidas diarias, y nosotros no vamos a decir con eso que usted tiene que sí o sí leer la Biblia 3 veces al día, no podemos hacer un equivalente a las veces que nosotros comemos con las veces en que nosotros somos, de alguna forma, tenemos un tiempo espiritual. Pero sí podríamos evaluar, mis hermanos, a través del uso que nosotros hacemos de la comida y que nosotros estamos constantemente nutriéndonos y constantemente supliendo nuestras necesidades, y algunos estamos gorditos por suplir de más de esas necesidades, podríamos pensar en cómo nosotros en realidad estamos en cambio nutriéndonos espiritualmente con la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, piensen en esto. ¿Cuántas, y voy a decirlo horas, cuántas horas al día usted invierte en la palabra de Dios? Y digo horas porque no puede ser que le demos al Señor minutos. No puede ser que nosotros le demos al Señor un cuarto de hora. Si nosotros diezmáramos nuestro tiempo, ¿cuánto le tocaría al Señor? 2 horas, 40 minutos, casi 3 horas. Pero ¿cuántas horas, mi hermano, usted toma la palabra de Dios para nutrirse de ella? Para alimentarse de ella. Thomas Watt, uno de los puritanos franceses, en su tiempo dijo esta frase: ¿saben por qué, hermanos, nosotros salimos tan fríos después de haber leído la porción que nos tocaba de la palabra de Dios un día particular? ¿Saben por qué salimos tan fríos? Porque nosotros no nos calentamos con el fuego de la meditación. Y muchos de nosotros probablemente leemos nuestra Biblia. Probablemente nosotros tenemos un tiempo en el que abrimos y leemos un versículo para comenzar el día, pero ahí se quedó todo. Pero la idea de esto es que nutrirse con la palabra de la fe implica constancia y frecuencia, hermanos. Implica que en el día nosotros estemos pensando en aquellas verdades que nosotros hemos recibido por la mañana, si hicimos nuestro tiempo con el Señor a la mañana. Pero implica frecuencia, implica periodicidad, hermanos. Un comentarista, hablando de Guillermo Tyndale, que fue un reformador del siglo XVII y la persona que tradujo la Biblia al inglés, habla de esta forma de él. Dice: William Tyndale es un ejemplo de un hombre con un ardiente deseo de estudiar y comprender la palabra de Dios. En la cárcel, poco antes de que fuera martirizado, escribió una carta al gobernador en jefe pidiéndole una gorra que abrigara más, una vela y un pedazo de tela para remendar sus polainas. Y aquí cita a Tyndale, a este personaje, sobre lo que él dijo en ese momento en su carta. Dice: pero sobre todo imploro y ruego su clemencia a este gobernador en jefe. Ruego su clemencia para que de forma apremiante pida al procurador que amablemente me permita tener mi Biblia hebrea, mi gramática hebrea y mi diccionario hebreo para poder dedicar tiempo al estudio con ellos. En la cárcel, hermanos. En la cárcel. Y noten que hoy nosotros, en cambio, vivimos en una época donde ni siquiera hay compromiso para un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Cuánto, mis hermanos, podemos aprender de las vidas de otras personas que no tenían las mismas facilidades que hoy podemos disfrutar nosotros? Y de ese amor apasionado que estas personas tenían para escudriñar la palabra de Dios.
En la medida de las fuerzas, mi hermano, que Dios le permite a usted, usted debería estar involucrado en cada aspecto de la iglesia y fuera de la iglesia que involucre estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque, mis hermanos, no hay ningún premio para la ignorancia bíblica. No hay ningún premio. No hay ningún premio para eso. Así que, mis hermanos, ¿cuál es la primera cosa que usted necesita hacer para ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Nutrirse de la palabra de Dios, nutrirse de la palabra de la fe, de la buena enseñanza, de la buena doctrina. Y cuanto dependa de ustedes y de la fuerza que usted tenga, involucrarse en ser enseñado a través de otras personas, a través de esos ministros que Dios ha levantado, a través de lo descrito por Pablo en Efesios, que Dios ha constituido a su iglesia, levantar hombres instruidos a fin de que ellos puedan ser maestros para la iglesia, nosotros ponernos bajo la enseñanza de ellos para estudiar su palabra y aprender lo que Dios demanda de nosotros. En la medida que usted pueda, mi hermano, ese es su deber, nutrirse de la palabra de Dios. Y si en la iglesia proponemos, ¿no es cierto?, que desde el próximo domingo vamos a tener escuela bíblica, ¿usted qué tendría que hacer? Inscribirse en la escuela bíblica y tener ese ánimo pronto y ardiente, porque juntos podemos considerar más a profundidad las verdades de la Biblia. Y no por el contrario decir, comenzábamos 10:30 y ahora comenzamos 9:30, ¿qué me van a sacar todo el día? Mi hermano, hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Usted tuvo 6 días para hacer lo que usted quiso. Si en esos 6 días usted quiso trabajar de sol a sol, su problema. Quizás necesita cubrir sus necesidades, perfecto, pero eso fue la forma en la que usted decidió invertir sus 6 días. El 7º día, obviamente es para descansar, pero es el día del Señor. Y cuánto más nosotros como cristianos debemos estar involucrados en que nos enseñen la Biblia. Porque no hay ningún premio para la ignorancia bíblica, hermanos. Y es por eso que quizás muchos de hermanos, tristemente en la fe, quizás han sido desviados o han caído en muchos pecados o en la tristeza o en desesperación o en decisiones erróneas, porque no están cimentados en la palabra de Dios, hermanos. En la palabra de Dios. ¿Qué es la segunda cosa, mis hermanos, que nosotros debemos de hacer? La primera era nutrirse. Usted tiene que nutrirse. Cuente las veces en el día que usted come y diga, bueno, si como tantas veces, entonces probablemente puedo sacar un proporcional de las veces que yo tendría que estar de la misma forma anhelando suplir mi necesidad espiritual con el Señor. En segundo lugar, ¿qué es lo que usted necesita hacer? Versículo 7. Necesita desechar. Versículo 7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Desecha. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos desechar? Si lo seguimos de lo que ya hemos visto, necesitamos desechar lo que no nos nutre. Si usted, mi hermano, consume alimentos que usted sabe que no son de beneficio para su cuerpo, no solamente que usted no está nutriendo su cuerpo de una forma adecuada, sino que a la vez usted está destruyendo su cuerpo con alimentos que no deberían ser utilizados para su consumo porque le hacen mal. Nota eso, no solamente nos estamos supliendo o nutriéndonos bien, sino que a la vez estamos destruyéndonos nosotros mismos. Y la palabra de Dios dice acá que nosotros en cambio debemos desechar aquello que no nos nutre, aquello que no nos nutre, aquello que no nos beneficia, aquellos productos que nos destruyen. Y de la misma forma que nosotros podemos compararlo con alimentos que no nos hacen bien a nosotros, podemos llevarlo a la parte espiritual y podemos decir que la Biblia nos está exhortando a nosotros ahora acá a desechar aquellas cosas que en apariencia puedan ser espirituales, pero que no tienen nada que ver con lo que es verdad. Probablemente el concepto que aquí Pablo pone de fábulas profanas, fábula se traduce como la palabra griega mutos, de donde viene nuestra palabra mito, ¿ya? Y probablemente las enseñanzas que ellos estaban involucrados en ver como que eran la palabra de Dios y interesados y escudriñemos y veamos y metámonos más a profundamente, tenía que ver con historias de personajes del Antiguo Testamento, pero que no estaban reconocidas dentro de la palabra de Dios. Y es decir, que estos hermanos
comenzaban a buscar fuera de la verdad de Dios y considerar esas cosas como que eran la prioridad y eran las cosas reales. Mis hermanos, quizás en nuestro tiempo nosotros no estamos divagando en esas cosas. Pero usted, mi hermano, alguna vez escuchó, bueno, pero ¿por qué en la iglesia no nos hablan de Judith? ¿Alguna vez escuchó eso de mi hermano? ¿Por qué no nos hablan de esa, que Eva no era la primera mujer que Dios creó, sino que era esta famosa llamada Judith y que en los otros libros está escrita y que no nos dicen eso? ¿Alguna vez escuchó eso usted, mi hermano? Bueno, le cuento que hay personas que están metidas en en meterse en cosas fuera de lo que dice la palabra de Dios. O en aquellos otros movimientos que dicen que el Señor Jesucristo en realidad tuvo un amorío con María Magdalena y que después tuvo hijos y que después está la descendencia y demás cosas, ¿no es cierto? Cosas fuera de la palabra de Dios. O quizás en otro ámbito, hermanos, personas que se meten en la numerología, diciendo que en la Biblia los números que se presentan allí, el 7 representa esto, el 6 representa esto otro, y quieren de alguna forma matemática entender la Biblia y se meten en esas cuestiones, en esos mitos y fábulas que la Biblia nombra acá, fuera de la verdad de Dios. Ahora, mi hermano, usted puede tomar la decisión de buscar esas cosas que hasta cierto punto nos atraen, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, hay algo en medio de nosotros que nos mueve la intriga, nos mueve la curiosidad. Comenzamos a ver películas, comenzamos a ver historias, comenzamos a buscar libros que hablen sobre estas cosas fuera de lo que dice la palabra de Dios para enterarnos de esas cosas. Somos curiosos. Y nosotros probablemente podamos ser propensos a mirar esas cosas y después considerarlas como que son las normas que Dios demanda para nosotros. Pero no es así, hermanos. Son fábulas. Y noten ahí por qué nosotros debemos rechazarlas, porque Pablo da un adjetivo a esas fábulas y dice que son profanas. ¿Y qué es algo profano, hermanos? Algo que no está consagrado o que no tiene que ver absolutamente que ver en nada con la piedad, con el temor a Dios, con el conocimiento de la verdad, no tiene que ver con absolutamente nada. Pero usted, mi hermano, puede involucrarse en esas cosas o tomar el consejo de la palabra de Dios en escudriñar su palabra y no irse más allá de lo que está escrito. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque la palabra del Señor dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que las cosas secretas son de Dios y las cosas reveladas son de nosotros y de nuestros hijos para siempre, dice la palabra de Dios. Y esa voluntad escondida de Dios y esos decretos escondidos que nosotros no conocemos del Señor son de Dios. Pero las cosas obviamente que están en este libro reveladas son para nosotros, para que usted las entienda y para que usted las aplique. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahora Pablo también utiliza otro término y dice que son de viejas, ¿no es cierto? Y quizás alguno de ustedes dice, ¿qué le pasa a Pablo? ¿Cómo nos va a decir que son de viejas? ¿No es cierto? No. Pero en primer lugar, no está Pablo utilizando este término para hablar mal de personas que tienen una edad avanzada en la iglesia. Ya no está, no está hablando para de alguna forma despreciar a las hermanas mayores de la iglesia. Ojo con eso. Pero sí tiene que ver con algo cultural y de la época. Ahora piensen en esto, hermanos, en cómo Pablo está utilizando el término. Nosotros sabemos que por historia y por la cultura y la época, la restricción que tenían las mujeres en cuanto al educativo era amplio. Y muchas de esas mujeres, obviamente, que no podían tener educación o acceder a la educación como podían tener, en este caso los varones, tenían que encargarse, obviamente, de las tareas de la casa, y mucho del conocimiento que ellas podían tener implicaba la transmisión oral, la tradición oral, que se juntaban con otra persona y conversaban de aquello que habían escuchado, aquello que habían aprendido, aquello que habían visto en cualquier lugar. Entonces era una tradición oral. Lo que nosotros probablemente hoy podemos encontrar y ver cuando
Asimismo, nosotros podemos estar en algún ambiente y como el teléfono descompuesto pasar lo que yo digo a otra persona y esta persona a otra persona y esta persona a otra, y obviamente el mensaje se va a distorsionar. Entonces, esa palabra de viejas no es un insulto en ninguna forma, porque el primero en saltar, si fuera un insulto, tendría que haber sido Timoteo, porque ¿por quién fue instruido Timoteo? Por su abuela, ¿no es cierto? Entonces, si fuera un insulto, Timoteo hubiera dicho, hasta acá cierro la carta y no leo más a Pablo. No, más bien está utilizando esta frase para decir que esas formas, esas palabras que se transmitían de mujeres a mujeres, en aquel tiempo no tenían mucha credibilidad porque no tenían un sustento de dónde salían. ¿Se dan cuenta? Y esos mitos se iban transmitiendo y sea quizás el inicio de cómo nosotros incluso hoy hemos crecido a través de la experiencia, de las tradiciones de nuestras familias, de cosas que hacemos en la casa. Quizás para ustedes sea conocida esta historia, ¿no es cierto?, de una persona, de un matrimonio nuevo, que se casó, ¿no es cierto?, y llegaron a la casa y la mujer va a preparar su primera comida para darle a la familia, y saca una sartén, y saca después un buen pedazo de carne, y ve a la mujer, este hombre que pone el pedazo de carne en la olla. Pero no solo lo pone, sino que ve a la mujer que corta las esquinas de la carne. Corta las esquinas de la carne y le pone en la olla. Y el hombre le pregunta, ¿no es cierto?, a su esposa, bueno, pero amor, ¿por qué cortas la esquina, ¿no?, de la carne para meterla en la olla? No es que mi mamá lo hacía así. Y bueno, entonces en alguna reunión familiar se juntaron la familia. Y este hombre decide preguntarle, ¿no es cierto?, a la suegra de por qué razón cortaban las esquinas de la carne. Y la respuesta de la madre fue, es que así lo hacía mi mamá también. Entonces en otra reunión familiar van donde la abuela y le preguntan, abuela, ¿por qué razón, en este caso mi esposa, corta las esquinas de la carne antes de meterla a la paila? Dice, es que bueno, en nuestro tiempo éramos tan pobres que teníamos un sartén así y teníamos que cortar las esquinas de la carne para que nos entre la carne. Y probablemente, hermanos, nosotros vivimos o crecimos a través de tradiciones orales de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros conocidos. Me acuerdo cuando Cami se quedó embarazada, muchos nos decían la forma de la panza, ¿no es cierto? Una tradición. O me acuerdo que ahora, un ejemplo que quería darles, es que ahora que ya tenemos al gordo en brazos, una persona se nos acercó y nos dijo, babea mucho. ¿Saben lo que tienen que hacer? Ya saben ustedes lo que yo voy a decir, ¿no? Tienen que agarrar la babita del bebé, ¿en qué? En cáscara de huevo, y después de cáscara de huevo, ¿qué tienes que hacer? Quemarla, ¿no es cierto? Pero, ¿qué explicación hay a eso? Ninguna, ¿no es cierto? Ninguna, pero son tradiciones orales que en cierto sentido y en algunas carecen de credibilidad. Y a eso es a lo que Pablo se está refiriendo en este pasaje. De viejas. Son mitos, son historias que no están comprobadas, son historias que no son verídicas, fallan en su credibilidad. Y en esas cosas, hermanos, usted necesita ¿qué? Desecharlas, sacarlas, y no involucrarse más y más en esas cosas que lo desvían de la verdad. Un buen siervo de Dios evita la influencia mala de las enseñanzas impías. Y en tercer lugar, mis hermanos, en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a introducirnos en la tercera cosa que necesitamos hacer. Y eso es ejercitarnos en la piedad. Ejercitarnos en la piedad. Un buen servidor de Jesucristo se ejercita en la piedad. Y obviamente ustedes van a preguntar, ¿qué significa ejercitarse para la piedad? Y quizás seguiremos a esa pregunta diciendo, ¿y cómo nos ejercitaremos en la piedad? Primero, ¿qué significa? Y después, ¿cómo lo vamos a hacer?
Ahora déjeme decirle que la palabra ejercitarse viene de la palabra gumazo, de donde nosotros obtenemos nuestra palabra gimnasio. Y la palabra piedad viene de una palabra griega que se traduce como eusebia, que significa reverencia por las cosas santas. Entonces, ejercitarse, que implica el gimnasio, que es un lugar donde nosotros entrenamos o practicamos de forma extenuante, como aquel deportista griego de aquel entonces, de las Olimpiadas griegas, se ejercitaba y de forma extenuante hacía ejercicios a fin de tener una buena condición. Dice que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, pero para la eusebia. Y como ya dijimos, eusebia significa la reverencia hacia las cosas santas. Entonces, noten esto, de la misma forma en la que nosotros quizás en algún momento de nuestra vida fuimos a un gimnasio para ejercitarnos, para tener una buena salud, para tener unos músculos grandes, o por simplemente tener un buen estado de salud óptimo, de la misma forma extenuante nosotros debemos ejercitarnos, no tanto para algo que se puede limitar en el tiempo y en el espacio, que es tener un cuerpo sano y bueno, sino para la piedad, que es algo eterno. Para la piedad, que es algo eterno. Yo quisiera poner esto en sus mentes, hermanos. No vamos a poder terminar este tercer punto, pero quiero terminar con esto poniéndolo en sus mentes. Usted ha visitado quizás en estos días o quizás un poquito antes, no tan lejos, las iglesias de nuestro país, las iglesias de la capital, probablemente por las fiestas. Nosotros, quizás alguno de ustedes se dio un pasito por ahí, fue a ver las luces, entró a las iglesias. Pero, ¿qué es lo que se rescata de esos lugares? Pensemos juntos, creo que todos nosotros vamos a caer en lo mismo. Que cuando uno entra, ¿qué hay? Silencio. ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? Uno entra y hay silencio. Uno encuentra, y incluso a los turistas que van, ¿qué hacen los turistas cuando comienzan a hablar entre ellos? Hacerlo de forma despacio, ¿no es cierto? De forma como susurro. Y cuando alguien que está sentado ahí, que está concentrado en elevar una plegaria hacia Dios, escucha ese murmullo y le regresa a ver qué siente esos turistas o qué sentimos nosotros cuando somos los que estamos haciendo ruido. Vergüenza, ¿no es cierto? De hacer ruido, porque es un lugar santo. Es la iglesia de Dios, es la casa de Dios, ¿no es cierto? Y probablemente algunos de ustedes digan, pero bueno, eso sucede en las iglesias, ese temor a Dios, que ellos lo ven, es un temor de castigo, y si ellos hacen algo mal, entonces Dios lo va a castigar y por eso tiene que ser así. No, yo creo, a más de la doctrina que se enseña de ese otro lado, quiero que ustedes presten atención que aunque por un corto tiempo esas personas que manifiestan ser católicas entran a la iglesia, son reverentes, hermanos. Son reverentes. Y entran con un corazón que en realidad quiere pedir perdón al Señor. Entran con un corazón que quieren ofrendar, quieren dar, quieren estar para de alguna forma estar bien con Dios. Y entran de una forma de quebranto. Y entran sin que otras personas me molesten, porque yo quiero ahora comunicarme con ese Dios que está para ellos ahí crucificado, para nosotros vivo y levantado. Pero entonces piensen en esto otro, hermanos. Si ellos en ese corto periodo de tiempo son reverentes a la forma en la que ellos pueden manifestar su religión, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, debemos ser reverentes, no solamente cuando venimos a la casa de Dios, sino cuando estamos fuera de su casa al hablar de Dios? O solo consideremos, mis hermanos, cuando nosotros venimos acá a la iglesia, ¿usted viene a la iglesia con un corazón reverente? Con un corazón que dice, yo quiero buscar a Dios, yo quiero que el Señor me perdone, yo quiero que el Señor me transforme, yo quiero que el Señor me exhorte, yo quiero que el Señor me cambie. ¿Usted viene así, mi hermano? Somos llamados a ejercitarnos para esa piedad que implica reverencia. Mis hermanos, creo que
Vamos a continuar la siguiente semana. Pero recuerde, el Señor Jesucristo ya le ha dicho a usted lo que usted debe ser. Y si usted lo olvidó, puede regresar a esas páginas en las que podemos ver el carácter que Dios demanda de usted. Ahora Dios no solamente quiere que sea, quiere que haga, hermanos. Quiere que haga. Y posteriormente vamos a ver las otras cosas que Dios quiere que usted haga. Pero comience con esto. Nútrase con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en aprender, en meditar? ¿Cuánto tiempo estoy tomando quizás otros recursos, otros libros de buenos cristianos a fin de que puedan también ellos enseñarme a mí y mirar la piedad? Nútrase, hermano. En segundo lugar, deseche aquello que no le conviene, aquello que le aparta de la verdad. Esos mitos, fábulas y demás, sáquelos de su vida. Deséchelos. Y en tercer lugar, por ahora, ejercítese para la piedad. De la misma forma que un atleta se esfuerza extenuantemente por tener un cuerpo bueno para ganar una carrera, de la misma forma nosotros extenuantemente debemos considerar la reverencia a Dios en nuestra vida. Amén. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día que nos ha regalado. Gracias por la oportunidad de estudiar su palabra. Permítanos, Dios, salir de esta iglesia tomando decisiones. Ayúdenos a que podamos honrarle, Dios, con cada cosa que usted nos manda a hacer. Que nazca de un corazón limpio, de una fe no fingida, de un amor bueno, Señor, de una fe verdadera, Dios. Y le rogamos, Dios, que usted pueda ayudarnos, que ponga el querer y el hacer en medio de nosotros por su buena voluntad, para nosotros manifestar públicamente en personas que le conocen y los que no conocen su palabra, que nosotros le seguimos y le amamos y le servimos, Señor. Queremos poner nuestras vidas en sus manos, nuestras familias en sus manos, nuestras necesidades en sus manos, y rogamos, Señor, que usted pueda seguir haciendo esa obra que decidió comenzar y perfeccionar hasta el día que usted venga. Nos colocamos a su disposición y oramos agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vayan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran
necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones